Gestalt, así que Azucena es la experta en género y en Gestalt. Experta en Gestalt y en participación social, en intervención social, es como un cerebrito pequeño. Espero que lo que os venga a contar os resulte interesante y muchas gracias por haber venido. Con esta cerramos las conferencias de este curso y esperamos que para la próxima, como estáis todos y todas muy interesados, continuemos con la idea de seguir aportando cosas nuevas y cosas diferentes de la Gestalt, en relación entre Gestalt y otras cosas. Así que gracias y niveles de conocimiento del género, ¿no? No tanto de la Gestalt, porque doy por supuesto que casi todas las personas que estamos aquí controlamos Gestalt, estamos metidas en procesos gestálticos, pero sí que tenía la sensación de que hay gente que va a controlar mucho de teoría feminista y hay gente que no va a controlar nada, con lo cual me he preparado un poco para los dos niveles, para que la gente que no suene y no sepáis qué es la perspectiva de género y la teoría feminista, podáis enteraros, ¿no?, de qué va, y también un poco para contar una parte de mi práctica terapéutica teniendo en cuenta esta mirada, ¿vale? Espero no aburriros mucho a las personas que sepáis mucho y bueno, que esto nos enteremos lo mejor posible, ¿vale? Quiero contaros qué es el género, qué es la perspectiva de género, qué aporta, en mi opinión, la Gestalt a la perspectiva de género y qué aporta, también según mi opinión y mi práctica, el género a la psicoterapia. Bueno, quiero deciros lo primero que la perspectiva de género es un constructo teórico feminista que tiene dos cosas fundamentales e inicio aquí porque para mí es fundamental. Una cosa es el género entendido como las diferencias construidas socialmente en torno a un sexo, que ya veremos luego cómo está problematizado, pero bueno, las diferencias construidas socialmente en torno a un sexo, y por otro lado, la perspectiva de género aporta la mirada hacia la jerarquía que produce y reproduce esas diferencias, ¿vale?, en la construcción del género y en cuanto al supuesto sexo, ¿no?, que ya veremos después. Quería deciros que he puesto una frase de Mabel Burín, que los estudios de género aspiran a ofrecer nuevas construcciones de sentido para que tanto hombres como mujeres percibamos nuestra masculinidad, nuestra feminidad y reconstruyamos los vínculos en términos que no sean los tradicionales, opresivos y discriminatorios. Dice Donna Haraway que la teoría feminista aporta, digamos que todo lo que conocemos, como nos contamos a nosotras, a nosotros mismos y como contamos el mundo, está de alguna manera sesgado por las estructuras en las que vivimos. Y esas estructuras son las que tejen, como en un cesto, lo que podemos pensar, cómo nos podemos sentir, nuestra capacidad de mirar hacia afuera. Donna Haraway dice que el feminismo, la teoría feminista, la perspectiva de género también, aporta una manera diferente de trenzar esa realidad. ¿Para qué? Para que quepan más realidades, para que nos podamos contar todo el mundo desde algún lugar, para que no haya lugares desde los que contarse que tengan que ver con el poder y otros que no quepamos. Hay dolores que no pueden ser nombrados, dolores que casi que no pueden ni ser llorados, ¿no? Bueno, pues por ahí sería la cosa. Pero vamos a empezar, para la gente que no sepa, desde el principio, ¿no? El género, bueno, hay dos precursoras de lo que se conoce como género, aunque en ese momento no se nombra así, ¿no? Por un lado, Margaret Mead, que es una antropóloga que trabaja por ahí en los años 30, 20 y tantos, 30, que está preocupada de cómo se construye la personalidad en la cultura, o sea, cómo la cultura influye en la construcción de la personalidad. En este libro de 1935, El sexo y el temperamento entre sociedades primitivas, ella trata de ver cómo se construye también la personalidad en torno a los sexos, ¿vale? Ella dice, en esta obra, que eso, lo que se construye, los mandatos de personalidad en cuanto a ser hombres y mujeres, tienen el mismo peso que los hábitos, las vestimentas o las costumbres. Están completamente influenciados por la cultura en la que se producen. Simone de Beauvoir también es la precursora de lo que conocemos como género, cuando enuncia la frase que inicia la reflexión en
sobre el género. No se nace mujer, se llega a serlo, con la que abre el segundo volumen de su obra, El segundo sexo. No se nace mujer, se llega a serlo, es algo que vamos construyendo. No se nace hombre, se llega a serlo, es algo que vamos construyendo también. El primero que utiliza el término, por lo menos mucha gente dice que el primero que utiliza el término es John Money, en 1955, que es un psicólogo, sexólogo, un médico psiquiatra, ¿no? Y sexólogo de la unidad de comportamiento sexual de la Johns Hopkins. Este hombre trabaja en su momento en reasignación sexual, que se llama, de los bebés intersexuados, lo que comúnmente se conoce como hermafroditas. No sé si habéis oído hablar de eso. Vale. Se supone que a este hombre le toca decir si el bebé va finalmente a desarrollar órganos sexuales visibles, masculinos o femeninos, y lo que hace es estudiar el significado del sexo, qué es el sexo. Para él tiene 5 componentes. Como veis, es algo que cuando se mira de cerca no es tan simple. Para él tiene 5 componentes. Uno sería el sexo genético, cromosomas XY, el sexo hormonal, que es el balance de estrógenos a andrógenos, el gonadal, la presencia de testículos u ovarios, la morfología de los órganos reproductivos internos y la morfología de los órganos reproductivos externos. Él empieza a hablar de género porque se dio cuenta que cuando él decía lo que iba a ser el bebé, marcaba fundamentalmente la personalidad en muchos aspectos de esa persona. Lo que culturalmente se ponía en ese bebé por haberse dicho que iba a desarrollarse como mujer o como hombre era mucho más importante que el propio cuerpo sexual, ¿vale? Money decía que la sexualidad está indiferenciada al nacer y se diferencia en masculina o en femenina en el curso de las experiencias del crecimiento. El género sería, desde aquí, desde esta mirada, la construcción psicológica, social y cultural del conjunto de características que en un momento determinado, en una cultura determinada, se consideran masculinas y femeninas y que se adjudican sobre un supuesto sexo de la especie humana. Esas actitudes y creencias, como decían, llegan a adquirir más importancia que el propio cuerpo. El primero que utiliza el término identidad de género es Robert Stoller, que es, como veis, en el Congreso Internacional de Psicoanálisis celebrado en 1963. Robert Stoller habla de identidad. Os voy a contar un poco. Identidad aquí va a salir como sinónimo de construcción de subjetividad, un poco como sinónimo del sí mismo. Identidad en psicología, cuando te toca el capítulo identidad, lo aplican fundamentalmente al autoconcepto. Desde el feminismo hay una teórica feminista, Almudena Hernando, que habla de la arqueología de la identidad, que le da 2 significados. Por un lado es como yo me cuento, la identidad. Ella dice que la identidad es la reducción que hacemos desde que nacemos del mundo en el que vivimos, la manera de percibir, puesto que los estímulos y la realidad sería tan caótica que nos aplastaría. Para eso vamos construyendo estructuras que nos permitan contarnos quiénes somos, quién soy yo, y cómo es, o quién voy siendo realmente, ¿no? Quién soy yo, quién voy siendo, y cómo es la realidad y el mundo en el que vivo. Bueno, eso sería identidad, ¿no? Para Stoller, que es el primero que empieza a hablar de identidad de género, sería la primaria del ser humano, la que antes se adquiere con 18 meses y la de mayor alcance y duración. Digamos que es como uno de los aspectos más fósiles de la construcción de la subjetividad, ¿sí? La gente que hemos trabajado en coeducación hablamos de la identidad, que se empieza a construir identidad de género como a los 3, 4 años. Hasta esa edad los niños y las niñas tiran mucho de su singularidad, ¿no? de otras cosas para nombrarse y para estar. Pero bueno, igual se adquiere antes, ¿no? Empieza a adquirir, a conformarse a los 18 meses. Bueno, unido a identidad conforma cómo me cuento yo y también qué emociones tengo, cómo construyo el pensamiento y qué me motiva y qué hago, ¿vale? No solo tiene que ver con los roles, con lo que hago, sino también influye en lo que siento. Bueno, el género, para las que no tengáis, os acerquéis de nuevo a esto,
tuvo un peso fundamental en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, porque casi todos los argumentos que justificaban la discriminación estaban sostenidos en argumentos que naturalizaban la discriminación, ¿no? Hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, porque no vamos a ocupar posiciones diferentes o hacer diferentes cosas, porque no vamos a tener menos libertad unas que otros. Entonces fue fundamental esta teoría contra el determinismo biológico, porque permitía distinguir los hechos biológicos, que supuestamente era el sexo, de los culturales, que es el género. Os hablo todo el rato del supuesto sexo como hecho biológico, porque luego hablaremos de cómo eso actualmente está problematizado, ¿vale? La primera ola del feminismo se inicia fundamentalmente con el derecho a ciudadanía, bueno, los derechos, entre ellos la ciudadanía, la igualdad jurídica, ¿no? Es todas las reivindicaciones de aquellas mujeres tan valiosas, ¿no? De las sufragistas y de algunas mujeres antes, que empezaron a no querer que las cosas fueran como eran, ¿no? Surge todo, bueno, ya antes está la querella de las mujeres, algunas obras súper importantes para el feminismo, pero no me voy a meter ahí, ¿no? Quería explicaros esto porque luego tiene que ver con mi práctica terapéutica, ¿vale? La primera ola del feminismo reivindica la igualdad jurídica, en la segunda ola del feminismo se ve que la igualdad jurídica, los derechos, no sirven del todo para acabar con la discriminación. Por tanto, con la segunda ola del feminismo empezamos a mirarnos qué tenemos también que cambiar. Ya no solo son luchar por las dinámicas de redistribución, que también y que todavía hoy, ¿vale?, se sigue, sino también empezar a luchar por las dinámicas de reconocimiento. Vale, la tercera ola del feminismo, y desde ahí, en estas dinámicas de reconocimiento, se utilizan las identidades como un vehículo para la acción política, ¿vale? Nos reivindicamos mujeres para que se nos vea y se nos distinga, nos reivindicamos lesbianas para que nuestro deseo sexual sea reconocido y se pueda leer socialmente, nos reivindicamos no sé qué. La tercera ola del feminismo está marcada por la diversidad. Se habla de las mujeres no somos únicas, esa identidad rígida que hemos construido para la lucha y para el cambio, se convierte en algo que oprime, que sujeta, ¿no? que nos delimita en estructuras que nos violentan en la medida que no nos permiten ser todo lo que podemos ser. Entonces, la tercera ola del feminismo está marcada por la diversidad. No os voy a contar mucho porque hay muchísimas cosas en estos feminismos, ¿vale? Son los feminismos. Hay una obra que ha salido hace poco de Silvia Gil, Sentidos comunes en la dispersión, que habla de cómo ya no es necesario, bueno, no habla de cómo no es necesario un sujeto político, claro, porque todavía no está tan claro que se pueda prescindir de él, pero de hecho en la práctica se está prescindiendo, ¿no? Y se habla más de tener un sentido común de lucha que utilizar un sujeto político rígido que finalmente nos pueda oprimir. Bueno, vamos a volver un poco. El género lo que permite es la perspectiva de género. Visibilizar lo que antes resultaba obvio y derivado del principio natural, ya lo he explicado, fue fundamental contra el determinismo biológico, ¿vale? Y también la segunda parte, darle un valor a lo observado en cuanto a su contribución a la opresión y explotación de las mujeres. El género, que ahora hablamos tanto de él, no es sinónimo de diferencia sexual. El género, para mí la perspectiva de género, lo más importante, lo que aporta de manera fundamental es la mirada, la luz que le pone a las relaciones de poder, que se dan desde la estructura en el plano relacional y que interiorizamos en la construcción de la subjetividad. Y luego otra cosa que hace, otra cosa que hace la perspectiva de género es interrogar a otros referentes conceptuales para incorporar la realidad de las mujeres en ellos. Yo creo que por eso la teoría feminista en este momento, bueno, siglo XX y ahora, está siendo tan rica, porque de interrogar a tantos referentes conceptuales nos estamos enriqueciendo de muchos lugares para hacer teoría, ¿vale? No somos solo antropólogas y miramos solo desde la antropología, o biólogas y biólogos y miramos solo desde ahí, sino que la teoría feminista ha hecho algo interdisciplinar, ¿no? que compartimos en diferentes formas. Bueno,
Una de las primeras que utiliza el género como categoría de análisis es Kate Millett en su obra Política Sexual, y le da un carácter político que no natural a esta división de la que hablábamos, que conlleva la diferenciación de las posiciones ocupadas por hombres y mujeres que meramente hemos sido construidas como hombres o como mujeres, ¿no? Es la diferencia de poder que caracteriza a esta estructura social que es patriarcal. Kate Millett es la que dice eso de lo personal es político. Pero la fundamental teórica del género, en mi opinión, es Gayle Rubin, que habla de que deseo sexual y género, las dos cosas, el deseo sexual y las identidades de género, son productos sociales que están relacionados con las estructuras económicas y de parentesco que se convierten en la base de lo que se ha denominado sistema patriarcal, ¿no? Estas dos cosas son construidas y desde ahí es importante visibilizar cómo se dan la jerarquía y la dominación en ellas. ¿Me estáis siguiendo bien? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Las que sepamos menos de género también. Vale. Bueno, Gayle Rubin dice también en esto del sistema sexo-género que en el modelo social androcéntrico, que eso significa que el hombre está puesto en el centro de lo social, las mujeres, que seríamos en este caso las otras, somos definidas por la negatividad del supuesto elemento neutral, de manera que si en una sociedad lo importante es ser fuerte, las mujeres seríamos las débiles, tendríamos las características de debilidad, ¿no? Entonces, el supuesto elemento neutral, que sería lo masculino, es lo que manda y desde ahí lo femenino se construiría por su negatividad. Bueno, el género es, por tanto, vuelvo a insistir, la atribución de características diferenciadas en función del sexo, la infravaloración de lo femenino adjudicado a la mujer y la sobrevaloración de lo masculino adjudicado a los hombres, y las relaciones sociales entre los sexos basadas en la jerarquía y la dominación. Esto se puede leer de arriba abajo, de abajo arriba. Vale. Ahora se habla mucho de la construcción del sexo, cuando sirvió mucho la perspectiva de género, ya os he contado, pero hubo un momento en que tanto insistir entre lo biológico natural y lo construido cultural se dejó un flanco abierto para seguir insistiendo, ¿no?, en esto de la naturalización de la discriminación. La propia Gayle Rubin, al tiempo, replantea un poco el sistema sexo-género para hablar también de que el sexo no es algo natural tan claro, ¿vale? El sexo también es una construcción cultural. Sabemos en Gestalt y sabemos en el feminismo que los cuerpos se construyen con las prácticas. El cuerpo se construye, bueno, Bandler habla de performatividad, ¿no?, pero el sexo se construye con la práctica, con la cultura, con lo que se pone encima de nosotros y nosotras. Para mí fue fundamental para entender esto, porque me costaba, la obra de Fausto Sterling, Cuerpos sexuados. Ella es una bióloga que habla se acerca, ¿no?, a la definición de sexo, cuenta mucha de la problemática asociada a no poder responder a un sexo determinado, y habla también de cómo se nos va colocando en el cuerpo y se va cerrando en nosotros y nosotras, de manera que hay momentos en los que el sexo es más fácil de quitar y hay momentos en los que se va solidificando en el cuerpo, de manera que nuestro sexo ya es algo que tenemos profundamente incorporado, ¿no? Dice que el sexo no es una categoría puramente física y que el sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo, no hay blanco o negro, sino grados de diferencia. Empieza su libro con algo que os voy a leer, porque a mí me aclaró mucho eso de que el sexo sea algo construido, así para la gente que no sabe, lo oye por primera vez, es difícil de comérselo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues os voy a leer, porque a mí esto me aclaró mucho. Con las prisas y la emoción de la partida hacia los Juegos Olímpicos de 1988,
María Patiño, la mejor ballista española, olvidó el preceptivo certificado médico que debía dejar constancia para seguridad de las autoridades olímpicas de lo que parecía más obvio que cualquiera que la viese, que era una mujer. Pero el Comité Olímpico Internacional había previsto la posibilidad de que algunas atletas olvidaran su certificado de feminidad, porque no sé si sabéis que para competir en estos niveles de deporte se hacen pruebas de feminidad. Patiño solo tenía que informar al Centro de Control de Feminidad, raspar unas cuantas células de la cara interna de su mejilla y todo estaría en orden, o así lo creía él. Después del raspado recibió una llamada. Algo había ido mal. Pasó un segundo examen, pero los médicos no soltaron prenda. Cuando se dirigía al Estadio Olímpico para su primera carrera, los jueces de pista le dieron la noticia. No había pasado el control de sexo. Puede que pareciera una mujer, que tuviera la fuerza de una mujer y que nunca hubiera tenido ninguna razón para sospechar que no lo fuera. Pero los exámenes revelaron que las células de Patiño tenían un cromosoma Y y que sus labios vulvares ocultaban unos testículos. Es más, no tenía ni ovarios ni útero. De acuerdo con la definición del COI, Patiño no era una mujer. En consecuencia, se le prohibió competir con el equipo olímpico español. Las autoridades deportivas españolas le propusieron simular una lesión y retirarse sin hacer pública aquella cosa tan embarazosa. Al rehusar ella esta componenda, el asunto llegó a oídos de la prensa europea y el secreto se aireó. A los pocos meses de su regreso a España, la vida de Patiño se arruinó. La despojaron de sus títulos y de su licencia federativa para competir. Su novio la dejó. La echaron de la residencia atlética nacional y se le revocó la beca. Bueno, esta mujer finalmente consiguió que la volviesen a admitir con otras pruebas que también tenían que ver con el sexo, porque ahora el COI lo que hace para determinar qué sexo tienen las personas es la reacción de la polimerasa para detectar secuencias de ADN implicadas en el desarrollo testicular. Bueno, pues eso de que el sexo sea, por supuesto, otros mundos son posibles y están en este, y entonces hay para gente que estas cosas, ¿no? Porque nosotras nunca nos hemos hecho ni nosotros una prueba de este tipo. Es algo mucho más amplio, ¿no? Y habla de eso. O por lo menos a mí me facilitó entender la construcción, imagino que a vosotros y a vosotras también. Bueno, la teoría queer, bueno, solo quería hablaros de la performatividad, ¿no? Se dice en Gestalt, también en bioenergética, que el cuerpo se construye, como ya hemos dicho, y Bandler habla de esto, es la precursora de la teoría queer, como la performatividad. Yo me construyo haciendo, haciendo y haciendo, e imitando algo que no tiene un original. Voy a contaros ahora qué me parece a mí que aporta la Gestalt a la perspectiva feminista, desde mi opinión, ¿no? Para eso quiero contaros antes una cosa acerca de las identidades. Hemos hablado antes que la identidad, el sí mismo, la subjetividad es la vertiente interna de las estructuras sociales. Yo me construyo desde una estructura, desde las reacciones y desde luego, claro, hago en esa construcción algo personal. Tiene que ver con el autoconcepto, con cómo yo me cuento a mí y cómo me cuento la realidad, y es fundamental en un momento determinado en los usos como uso en los movimientos sociales como un recurso para la acción. A partir del existencialismo también, la identidad se observa mucho como la posibilidad de una acción sobre sí misma, para la capacidad de transformación. Cuando las dinámicas de redistribución y de reconocimiento, que no serán del todo, ¿vale? Una cosa que nos he dicho, hablando de la primera, la segunda, la tercera ola del feminismo, es que ahora estamos en un sujeto político, como mucha más variedad, ¿no? Reivindicando otras cosas, parece que tenemos superadas ciertas cosas, de eso nada. Habrá momentos en los que haya que volver al sufragismo, casi casi, porque tal y como van las cosas, hay muchas personas que viven a nuestro lado que no tienen ni siquiera derechos jurídicos, ¿no? Entonces, habrá veces que tendremos que volver a tirar del sufragismo, de las identidades como yo soy así, soy cerrada para que se me vea y se hable de mí, o también
bueno, no me quiero sujetar en esa violencia, ¿no? Vale. Pero en esta tercera parte de la identidad como acción sobre sí misma y capacidad de transformación, tiene que ver con algo que se llama en el feminismo una parte de los cambios pendientes, ¿no? Es cuando consigo una parte de la redistribución, consigo una parte del reconocimiento, a veces internamente no estoy liberada de la violencia con la que me he construido. Y esa capacidad de transformación, yo creo que la Gestalt aporta un cómo muy valioso para mí, que sería un cómo consolidar los cambios pendientes para transformarnos en la medida, para transformarnos cuando queramos transformarnos, lo que queramos transformar, un poco teniendo en cuenta que lo rígidamente construido nos limita posibilidades, nos oprime, bueno, lo que sabemos en Gestalt también, ¿no? Que negar partes de nosotros y nosotras nos limita, ¿sí? Lo saludable es poder hacernos lo más grande, ¿verdad? Para mí la Gestalt entonces es un cómo, y un cómo interesante por encima de otras corrientes psicoterapéuticas, porque yo he descubierto que comparte muchas cosas con lo que para mí es el feminismo. Me parece especialmente interesante el concepto del sí mismo que nombra Paul Goodman en la obra fundacional de la Gestalt, que tiene que ver con romper el paradigma del individualismo. No sé si habéis leído a Weller, Vergüenza y Soledad, pero la ruptura con el paradigma del individualismo pone nuestra construcción de la subjetividad, pone el sí mismo, la identidad, en el límite del contacto. No hay nada interno que yo sea, y tampoco está todo externo, lo que yo soy, sino que lo que yo soy, o lo que yo voy siendo, está en el límite del contacto entre yo y el mundo. Y esa visión de la Gestalt a mí me parece una aportación importante para el feminismo, para trabajar la transformación de las identidades. Bueno, también me parece especialmente sugerente esto de lo relacional y la ruptura con el paradigma de la individualización, porque a mí me gustaba mucho cómo nombra la identidad Almudena Hernando en esto que hace de la arqueología de la identidad. Habla de que históricamente hemos construido identidades a medias entre lo relacional y lo individualizado. Lo individualizado sería yo soy yo en la medida que soy diferente a todas las personas que estáis aquí. Yo digo quién soy porque no soy como los demás, ¿no? Yo soy más no sé cómo, soy más lista, soy más maja, soy menos no sé qué y soy más no sé cuánto. Hay otra manera de hablar de nuestra identidad que es yo soy en la medida que soy igual a todas las personas que estáis aquí, ¿vale? Yo soy en la medida que me parezco a cada uno y a cada una de vosotras. Bueno, pues ella habla de que esas dos cosas que tienen que ver con cómo te cuentas el mundo, con abstracciones como el tiempo y el espacio, bueno, donde colocas las metáforas, la metonimia, bueno, cosas complejas que no voy a explicar. Ella habla como las mujeres históricamente se nos ha permitido poco las identidades individualizadas. Se ha tendido mucho a poner el peso en la identidad relacional, ¿sí? Culturalmente, por mandato cultural. Y para los hombres se ha empujado siempre la individualización, con momentos históricos concretos también, como tiene que ser el acceso a la lectoescritura, la capacidad de moverte en el tiempo y el espacio. Supuestamente en este momento las mujeres tendríamos identidades muy basadas en lo relacional, pero también con un cierto grado potente de individuación, y los hombres estarían más definidos por identidades individualizadas que en realidad son una falacia, porque tienen que ser apoyadas en lo relacional para sostenerse. ¿Vale? Desde ahí me parece súper interesante eso de que el sí mismo esté en el límite del contacto entre lo individualizado y lo relacional. Sabíamos ya
que la individuación, o sea, yo soy en la medida que soy diferente y no dependo más que de mí, me tengo que contar las cosas con respecto a mí, tengo que valerme solo por mí, era mentira. Para ser independiente tenemos que tener las dependencias bien cubiertas, ¿no? Sería una manera así más burda de contarlo. ¿Sí? Bueno, pues me parece que encaja muy bien con esto del concepto del sí mismo. También me parece interesante la Gestalt para la perspectiva feminista, porque yo me acerqué a la Gestalt porque formaba en teoría feminista y te encuentras en muchos grupos muchas resistencias. Tú vas con un marco teórico, le sueltas más o menos completo, lo vas completando a medida que vas estudiando y mucha gente se resiente, ¿no? Cuando cuentas estas cosas estamos hablando de cosas que no son muy nucleares, por lo tanto no son discursos que nos sean ajenos, son discursos que nos tocan lo más profundo de la tripa. Y bueno, desde ahí siempre se utiliza el aprendizaje significativo, mucha técnica para que la gente pueda partir de esto, que es fundamental para tener en cuenta cómo me construyo yo mi identidad de género, que es la realidad sentida y la experiencia vivida. Y eso lo hace muy bien la Gestalt, partir de la realidad sentida y la experiencia vivida. Y desde ahí poder verme, y desde ahí poder cuestionar o no cuestionar las cosas que voy viendo. Bueno, me parece súper interesante de la Gestalt para esto también la ampliación del autoconcepto, ¿no? Como nos construimos el autoconcepto con partes que vamos eligiendo y hay otras partes de ese autoconcepto que tenemos absolutamente negadas y apartadas. Pues ir recuperando esas partes que tenemos negadas de nosotras y nosotros viene a huevo para esto de cambiar identidad de género. Desde el trabajo de las polaridades, ¿no? Que conocemos, ¿no? Que es como ir integrando los opuestos, ¿no? Yo soy buena y me construyo como buena y luego de repente, ¿dónde está mi mala? ¿No? Y eso de ir integrando la mala y la buena y no sé qué, pues lo hace muy bien la Gestalt. También me parece interesante el ciclo de las necesidades, porque el ciclo de las necesidades yo lo he trabajado mucho con mujeres mayores. Una de las cosas que tiene la identidad de género tradicional femenina es que está muy poco desarrollada para saber qué deseo y qué necesito. No me doy cuenta, estoy enseñada a saber lo que desean y necesitan los demás, pero sé poco de qué deseo y qué necesito. Yo también les pasa a algunos hombres, pero bueno, estoy poco acostumbrada a eso. Y con el ciclo de las necesidades se ve muy claro eso. Y no es muy importante en el feminismo y para algunas mujeres que no están habituadas a saber de sí, de sus deseos y sus necesidades, porque esto es fundamental para el ejercicio del poder, ¿vale? El poder entendido en el sentido de Norbert Elias es la capacidad que yo tengo para influir en los deseos y necesidades de los otros, ¿vale? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién sabe qué desea y qué necesita? Entonces, desde ahí me parece un trabajo muy interesante también para el género. El trabajo de los introyectos, que en el feminismo se llaman los mandatos de género, ¿no? Eso que se nos va diciendo que somos por el hecho de haber nacido con un cuerpo legible en no sé qué sexo, ¿vale? Se llaman mandatos de género. Y en la Gestalt se habla de cómo se introyecta y todo el trabajo de romper introyectos es importante. Y también porque para el feminismo, o para mí en el feminismo, las emociones y el cuerpo son fundamentales y desde la Gestalt se trabaja eso. Bueno, ya